Entrevista. El racismo mata, el racismo que muchas veces no se quiere aceptar en nuestra sociedad, que se ha normalizado a través de los años y las consecuencias del mismo. Vamos a platicar al fondo de este tema con José Aguilar, director de Racismo MX, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Un gusto estar aquí con ustedes. Hay gente que nos dice, Pepe, se exagera cuando se maneja la frase el racismo mata. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué lectura le das? No, bueno, no se me hace una afirmación exagerada y de hecho hay muchas evidencias y mucho soporte, ¿no? Que nos dice cómo funciona el racismo y cuál es el impacto en la vida de las personas racializadas que en nuestro país normalmente son personas indígenas, afrodescendientes o simplemente personas de tonos de piel oscuro, ¿no? Entonces hay mucha evidencia en tres campos principalmente, ¿no? El primero es en la migración, ¿no? Es un tema que se ha hablado mucho y normalmente las personas que migran son personas racializadas. Número dos, en el perfilamiento racial, ¿no? Que también es otra actitud normalmente de las autoridades, de cuerpos policiales o de la Guardia Nacional o el Ejército hacia ciertos sectores, normalmente de nuevo racializados, de tonos de piel oscura. Y finalmente, pues la defensa de la tierra que ha sido histórica en nuestro país, que ha cobrado la vida de muchísimas y muchísimos defensores de la tierra. Entonces, no es exagerada, el racismo mata, pero digamos que tiene un funcionamiento muy particular porque tenemos toda una historia, primero de colonización y después de un modelo económico que ha llevado a que ciertos sectores, normalmente indígenas, afrodescendientes o de tonos de piel oscura, sufran de este racismo que les mata. ¿Cuánto y por qué se ha normalizado? Ahorita mencionabas, Pepe, tiene hasta una utilidad este discurso. ¿Cómo lo hemos normalizado? ¿En beneficio de quiénes? Bueno, hay que tomar en cuenta justamente el contexto histórico de nuestro país, en donde ciertos sectores muy asociados al Estado históricamente, pero también a sectores de élites económicas, pues han hecho uso, por ejemplo, de ciertos territorios, ¿no? Explotado ciertos territorios, recursos naturales que son habitados casualmente por comunidades indígenas, personas racializadas, y que en el afán de replicar este modelo extractivista, pues obviamente arrasan, ¿no? con lo que hay en la tierra, no solamente con las personas, también con la flora y con la fauna. Entonces tiene mucho que ver con el modelo económico en el que estamos inmersas e inmersos. Y por eso es tan difícil de repente verlo, porque pensamos que no es racismo o que es racismo y otra cosa, o que de plano tiene que ver solamente con la economía, pero no hay que olvidar que todo está imbrincado, el racismo, el clasismo, el modelo económico, en fin, todas las opresiones que ponen a las personas más vulnerables pues al frente, ¿no? A poner el cuerpo y la vida. Oye, Pepe, ¿qué tanto influyen los medios de comunicación? ¿Qué tanto los medios de comunicación también hemos sido responsables de perpetuar precisamente este discurso racista? Yo creo que la normalización de qué cuerpos son los que hacen qué cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en una persona que es delincuente, y si estamos en México, normalmente asociamos esa palabra a una corporalidad, un tono de piel, unos rasgos físicos, que normalmente son personas de tonos de piel oscuro, personas indígenas o personas afrodescendientes, también por la influencia tan grande que tenemos de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo que los medios de comunicación han jugado el papel de normalizarlo mediante replicar historias, ¿no? No cambiar el paradigma y seguir afirmando que las personas delincuentes o que merecen ser encarceladas, por ejemplo, son personas normalmente racializadas, ¿no? Entonces es un papel importantísimo, Jesús. Fíjate que en este punto, mi querido José, iniciamos esta charla con ¿cómo llamarlo? Esta referencia que el racismo mata. Y a mí me llama mucho la atención también cómo se maneja muchas veces la información. Cuando hay un asesinato, por ejemplo, de personas de tez morena, de comunidades originarias, no se les da el mismo valor que lo que si hubiera sucedido con personas de tez blanca. En alguna ocasión recuerdo, si no, me parece que fue Tenoch Huerta en este espacio también, que nos decía qué hubiera pasado si los 43 estudiantes de Ayotzinapa hubieran sido 43 estudiantes de una universidad privada. Así es, totalmente, ¿no? Y tiene que ver
con este origen étnico y origen racial, en el caso de las personas asesinadas de Ayotzinapa, pero también no hay que olvidar, por ejemplo, Victoria Salazar, una mujer salvadoreña que estaba como refugiada en nuestro país y que fue asesinada por la policía de Tulum el año antepasado aquí en México, ¿no? O José Eduardo Ravelo también, que fue perfilado no solo por su racialidad, sino por también su expresión de género en el estado de Yucatán. En fin, y además, bueno, ya lo mencionaba, todos y todos los defensores del territorio en nuestro país que han sido asesinados, que en lo que va del sexenio tenemos casi 126 personas asesinadas y la mayor parte son personas de pueblos originarios, afrodescendientes o personas racializadas, es decir, de tonos de piel oscuro. Entonces, a pesar de que no haya una política abiertamente racista, el contexto mexicano y cómo está diseñado la impartición de justicia afecta directamente a poblaciones racializadas. Y es un poco lo que decía Tenoch, pues evidentemente esto tiene una connotación racista que impacta de nuevo en la vida de las personas. Mi querido José Aguilar, director de Racismo MX, oye, dejamos abierta la puerta para seguir conversando de otros temas, que vaya que tiene una trascendencia. Y yo solamente te preguntaría por último, ¿se ha abierto más la conversación? ¿Cuál es el papel de las redes sociales? Hay personas que dicen son una generación de cristal o simplemente no lloren tanto. Me ha tocado leer cada tuit, de verdad impresionante. ¿Se ha abierto más esta conversación gracias a las redes sociales? ¿Por qué estamos discutiendo más o todavía falta discutir más? Yo creo que sí se ha abierto mucho más, ¿no? Y no es algo nuevo, o sea, se empezó a hablar de racismo en nuestro país, yo creo que después del levantamiento del EZLN, pero en los últimos años particularmente ha tomado muchísima energía, sobre todo porque creo que la sociedad mexicana, al menos un sector, hemos tomado conciencia de nuestra racialidad y hemos entendido el pasado colonial de nuestro país y sabemos que sí, si bien es cierto, en México todas y todos aparentemente somos iguales ante la ley, allá afuera las prácticas discriminatorias y racistas siguen estando, ¿no? Y entonces una persona que tiene un tono de piel encuentra distintos obstáculos, ya lo decía el reporte del Colegio de México, el PRODER, una persona de tonos de piel oscuro tiene el doble de probabilidad de vivir algún acto discriminatorio en su vida diaria. Entonces yo creo que ese despertar social ha ayudado a que se hable mucho más en redes sociales de este tema. Mi querido José Aguilar, estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos para la octava. Claro que sí, Jesús, cuando sea necesario aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos ahora con una nota de mi compañero.